Ante todo somos estudiantes de la palabra de Dios. No, la escatología hay una cosa más que no es especulación religiosa. La gente por redes sociales le gusta especular. ¿Cómo le parece que están diciendo por las redes sociales que Juan Pablo II es la bestia que va a resucitar y que el falso profeta es este papa que hay ahora? Que el papa Juan Pablo II va a resucitar y va a cabalgar en un caballo argentino. Claro, que es Bergoglio. Son especulaciones de la gente, cosas salidas de los cabellos, porque eso no tiene ninguna base bíblica. Y para impresionar dicen, no es que me habló el Señor al oído, es que me lo dijo que así era. O me lo dijo el Espíritu Santo. La gente no tiene vergüenza para mentir. Bien, vamos con lo que dice la palabra de Dios. Dijimos anoche que hablaríamos hoy de 3 juicios que van a ocurrir en la tierra inmediatamente la iglesia sea recogida. Cada juicio de estos tiene un propósito, porque nada ocurre en Dios si no tiene un propósito. Todas las cosas en Dios tienen un propósito. ¿Qué propósitos tienen estos juicios? El primer propósito es que el pueblo antiguo de Dios, que fue Israel, lo conozca, lo reconozca, ¿correcto? Que hasta el día de hoy no lo han reconocido. Los que andan por ahí hablando del supuesto mesianismo están diciendo tonterías. Realmente Israel no conoce a Dios y no lo va a conocer sino hasta que llegue su momento. Todas las cosas en Dios tienen un momento, tienen su tiempo. Entonces estábamos en Ezequiel capítulo 38. Ahí se los paró el sistema anoche, ¿no? Ahí nos detuvimos nosotros. Está hablando de Gog. ¿Qué tal si ponemos Ezequiel 38, si es posible? Y si no, usted tiene una Biblia, ¿cierto? Si es posible, lo ponemos, y si no, nos vamos y usted abrirá su Biblia. Ya anoche explicamos quién es Gog, a qué se refiere Gog y Magog. Entonces no vamos a repasar eso. Di así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe y soberano de Mesé y Tubal. Luego dijo: y te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo equipados, gran multitud con paves, escudos, teniendo todos ellos espadas. Luego dice, ¿quiénes van a venir? Aquí, en estos juicios que se van a ver, uno es un ataque que viene con naciones específicas. Estos países que están aquí son todos países musulmanes enemigos de Israel. Esto. Distinto que va a haber otro juicio donde todas las naciones, incluyendo Colombia, van a estar allí para combatir contra Jerusalén. Ese es otro juicio que viene después. En este primero son estos países que vienen contra Israel y contra Jerusalén. ¿Quiénes vienen con Rusia? Vimos que es Rusia. Gog es Rusia, viene de la palabra Rog, que es Rusia, que ha sido el eterno aliado siempre de los musulmanes, ya que Rusia también en un 80% es musulmana. Viene Persia, que es Irán. Viene Kush, que es la antigua Etiopía, que hoy está dividida en varios países, no solamente es Etiopía. Hoy en día, Arabia Saudí hacía parte de la misma península antiguamente, es decir, del mismo país, está en la misma península arábica, y también los países de Omán están en esa misma franja. De ahí que cuando se menciona Kush, está hablando de todos los países, incluso los Emiratos. Entonces, Fud, que es Libia, ya recuerdan el país de Libia, aquel que tuvo al general Gaddafi como
hasta antes que llegara la primavera árabe. Todos estos países, Persia, que dijimos que es Irán, Irán es el país más enemigo de Israel que existe en el mundo. Los musulmanes están divididos en dos ramas principales, que son los sunitas y los chiitas. Los más radicales de todos son los chiitas. A esos pertenece Al-Qaeda, a esos pertenece ISIS, por ejemplo. ¿Correcto? Pertenecen a ese grupo de los chiitas, que afortunadamente apenas son el 10% de los musulmanes, ya que el 90% son sunitas, que es la otra rama. Entonces, esta rama de Irán, ¿a qué pertenecen? Es decir, son descendientes, especialmente la clase gobernante en sí. Originalmente, lo que es Irán hoy fue habitado por unas tribus que descendieron hacia el año 800 antes de Cristo, descendieron de la parte alta del Cáucaso hacia esta franja abajo que queda entre la montaña himalayana y el Golfo, el valle abajo. Inicialmente fueron dos tribus, fueron los persas y los medas. Los persas quedaron arriba en una meseta que se hace en la montaña, comenzando a subir las cordilleras del Himalaya, se habitaron arriba en una meseta. Y la otra tribu, los medas, habitaron aquí en el valle, en medio de los dos ríos principales que bajan de la montaña, que son el Éufrates y el Tigris. Por eso medas quiere decir los del medio. Habitaron en medio de dos ríos. Pero con el paso del tiempo, emigró hacia allí, pasados siglos, emigró hacia allí una tribu descendiente de Ismael. Una tribu descendiente de Ismael y de Esaú. Recuerden que la familia de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Isaac, y Esaú, hermano de Jacob, en Génesis 36 las dos familias se unieron, ya que Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob, tomó 3 mujeres, capítulo 36 de Génesis, de los versos 1 en adelante, y una de esas mujeres que tomó era hija de Ismael. Entonces, Ismael, el pueblo de Ismael fue enemigo de Isaac en su tiempo. Y los descendientes de Esaú, enemigos de Jacob en su tiempo. ¿Ven? Correcto. Entonces, se unen dos que eran enemigos de la descendencia de Isaac para hacerse doblemente enemigos. Y de ese nace un hombre, de esa unión entre ismaelitas y ¿qué dijimos? De Esaú, o que se llamó Edom. Y Edom, Esaú se le cambia el nombre allí en esa tierra y se llama Edom. Entonces, entre ismaelitas y edomitas vino un descendiente que se llamó Amalet. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 17, que intentó destruir a Israel cuando salían de Egipto, atacándolos a mansalva, escondidos en el desierto entre una cantidad de complejos rocosos, de riscos rocosos, donde tenían mucho donde esconderse. Y cuando el pueblo pasa, pues le salen de las cuevas, le salen detrás de esos riscos y atacan especialmente al pueblo, no en la vanguardia, sino en la retaguardia donde iban las mujeres en embarazo, los ancianos y los niños, es decir, la parte más vulnerable. Esa es la que atacó a Amalet de una manera cobarde, por lo que eso fue tan grave ante los ojos de Dios que Dios mandó exterminar a esa gente cuando llegaran a la tierra prometida. Eso le dijo Dios ahí. Cosa que tendría que hacer Saúl en su tiempo, pero Saúl
cobardemente no lo hizo habiéndolo podido hacer. Como no lo hizo, ese enemigo quedó en pie en contra de Israel. El mismo Saúl termina su vida asesinado por un ismaelita, que es el que le da el último golpe por un ismaelita, por un amalecita. Pasaron los tiempos y ya en los tiempos de Esther, recuerdan, un hombre llamado Amán, que otra vez intenta destruir a Israel. ¿Recuerdan a qué pueblo pertenecía Amán? Era un descendiente amalecita. Ahí dice, el texto dice, al decir quién era, dice que era un amalecita. Correcto. Ese también intentó borrar a Israel en su tiempo, Amán. Y así a lo largo del tiempo de esta gente, mire que ya para los tiempos de Esther, los amalecitas estaban en lo que hoy es Persia. Porque ¿dónde intentaron acabar con los judíos? En Persia, en los días de Amán. Quiere decir que los amalecitas se habían mudado y ya no estaban en lo que hoy es Israel o el Líbano o Siria, que fueron originalmente el lugar de que habitaron, sino que se habían mudado a Persia. Y en Persia tenían altos cargos en el gobierno, como el que tenía Amán, que era el segundo hombre después del rey. Entonces, de las tribus antiguas, medopersas, ya no quedaba tanto, sino que habían incursionado en su medio los amalecitas, que son los que hasta hoy tienen el poder religioso en lo que es Irán, la antigua Persia. Allí hay una clase gobernante que es una clase religiosa, se conoce como los Ayatollah Khomeini, ¿correcto? Una clase gobernante religiosa que son los que tienen el mando del país. Esos ayatolás son amalecitas. El sueño de ellos es borrar a Israel de la faz de la tierra como lo tuvo su antepasado en Éxodo 17. Ese sigue siendo el sueño de ellos. Entonces, no es nada nuevo. La gente se pregunta, ¿y por qué Irán quiere borrar a Israel? ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? Eso no nació ayer. Eso no ocurrió ahora. Eso viene de milenios atrás. Es bueno saber de dónde vienen las cosas y por qué vienen, por qué nacieron. Entonces, Irán es el que ha buscado, incitado a Rusia para que lo apoye en toda esta aventura de destruir a Israel. Les cuento dos hechos para corroborar lo que estoy diciendo. ¿Han oído hablar de la guerra de los 6 días? ¿Alguno de ustedes? Con los que han oído hablar de la guerra de los 6 días, el Estado de Israel se creó el 14 de mayo del año 1948. Pero antes de que naciera el Estado de Israel en el año 48, en el año 44, en plena guerra mundial, los países musulmanes se habían unido, 21 países encabezados por Egipto y por Libia en ese entonces, y crearon lo que se llamó la Liga Árabe. La Liga Árabe la integraban 21 países. ¿Por qué la Liga Árabe? La Liga Árabe era tener el ejército de 21 países árabes preparados para, si nacía el Estado de Israel, de inmediato atacarlo y exterminarlo de la tierra. Todo eso estaba inspirado en la idea de los iraníes, correcto, porque uno de los que también principales en esa Liga Árabe y de la idea de crearla fue Irán. Resulta que nació el Estado de Israel y ellos estuvieron preparados para buscar exterminarlos, de ahí que Israel nació en medio de las balas, en medio de la guerra, en medio del enfrentamiento, pero en medio de las balas y el enfrentamiento se mantuvo. Hasta que buscaron, en el año 64, no pudiendo la Liga Árabe destruir a Israel, el Estado naciente de Israel, en el año 64 se creó una organización en los países musulmanes y árabes enemigos de Israel más grande,
que fue la organización OLP. La OLP es la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Cuál era el propósito? Liberar supuestamente a Palestina de la invasión de Israel. Sacar a Israel de ahí como un invasor, eliminarlo. Entonces se creó la OLP. Tuvo un presidente muy famoso, vitalicio, por cierto. ¿Te recuerdan? ¿Ah? Yasser Arafat. Ese fue su primer presidente y fue presidente de la OLP hasta que murió. Correcto. Ellos ya, la OLP, organizó con Rusia una estrategia, un ataque para destruir a Israel en solo 7 días. Según sus cálculos, Israel desaparecería de la tierra en 7 días. Esa guerra comenzó el 5 de junio del año 1967 y fue hasta el 10 de junio, es decir, del 5 al 10 duró solamente la guerra. ¿Qué pasó en esa guerra? 61 países que ya eran los firmantes de la nueva organización que fue la OLP, atacaron a Israel encabezados con Rusia. Eso fue en plena Guerra Fría. Rusia necesitaba de alguna manera probar sus armas con las que le pelaban los dientes a Estados Unidos, sacar sus mejores aviones, sacar sus mejores armas de guerra, su arsenal militar y mostrarlo. Y qué mejor que mostrarlo en un ataque contra Israel y apoyando a sus aliados. Vino ese ataque. Israel no tenía gran armamento en ese momento, ni desde luego tantos hombres, porque un estado pequeño. Un país que a esa altura apenas tenía 1.800.000 personas, 1.800.000 personas, era muy poquito. Para hacerle frente a 61 países, incluyendo Rusia, que era la segunda potencia nuclear y militar del momento, después de Estados Unidos, en esa época de la Guerra Fría. Sin embargo, ese pequeño pueblo, con unos aviones viejos, unos tanques de guerra destartalados que le había dejado Inglaterra o que Inglaterra había dejado abandonados por ahí, con eso le hicieron frente a semejante ataque. Y en esos 7 días, en vez de ellos perder 1 centímetro de tierra del pedacito que tenían, que es solamente lo que hoy es Tel Aviv, se salieron de Tel Aviv y conquistaron todo lo que es Israel hasta hoy. Y conquistaron Jerusalén, que no estaba en su poder. Y conquistaron el desierto de Egipto, y conquistaron de Siria y de Líbano las alturas del Golán, y otra cantidad de territorios que anexaron en ese momento. Una misteriosa luz aparecía en el cielo, y iba, por donde esa luz pasaba, iban cayendo los aviones, se iban incendiando los aviones enemigos, e iban cayendo a tierra. Eso lo mostraron incluso por la televisión. Misteriosamente, decía, no sabemos qué pasa, pero una luz misteriosa aparece en el cielo y hace explotar los aviones enemigos, antes de que pudieran hacer algún ataque que trajera daño. Bueno, Dios ha intervenido siempre. Entonces, no pasó nada. Es decir, no pasó nada para Israel, es decir, lo que esperaban que pasara, que era la destrucción de Israel. Los que sí perdieron mucho fueron sus enemigos. Tanto que ya después tuvieron que irse, fue por las buenas con Israel, pidiéndole a Estados Unidos. La guerra paró porque los países enemigos le pidieron a Estados Unidos que llamara a Israel y pidiera que parara la guerra porque los iba a acabar. Les pasó lo que decía el antiguo presentador colombiano, tuvieron que pedir cacao. Correcto. El asunto se calmó y ellos dijeron, bueno, no hay más ataques,
estaban en unas negociaciones en Estados Unidos, a ver cómo Israel les devolvía de esas tierras que les había quitado y cuánto les podía devolver. Esas negociaciones se llamaron las negociaciones de Camp David, de Campo David, en Estados Unidos. Y uno de los negociadores por parte de Estados Unidos, ahí como mediador, como árbitro, fue el señor Henry Kissinger. No sé si algunos lo oyeron mencionar. Un diplomático muy hábil que tuvo Estados Unidos para esa época. Esas negociaciones pasarían durante 14 años, es decir, hasta el 81. Pero mientras negociaban, ellos preparaban otro ataque secreto contra Israel. Y ese ataque se llevó a cabo en la guerra, se conoce como la guerra del Yom Kippur. El 3 de octubre del año 73, ese día se celebraba la fiesta de Yom Kippur. Este año se celebró el lunes pasado, fue Yom Kippur. El lunes pasado, esta vez cayó en septiembre Yom Kippur. Ese año había caído en los primeros días de octubre Yom Kippur. El 3 de octubre, en pleno Yom Kippur, que es el día más sagrado, cuando los judíos, pues todos están armados, porque todos están en ese entorno de su vida religiosa, claro. Ya todos los hombres los ve con su sombrero negro, con su saco negro, y todos van es para las sinagogas o para el muro de los lamentos a orar. En el día que ellos menos esperaban que los atacarían, ese día los atacaron. Con 2 meses de anticipación, Moshe Dayan, que era el ministro de Defensa de Israel, le comenzó a advertir a Golda Meir, que era la primera ministra de Israel, Golda Meir. Le dijo: hay movimiento extraño de tropas en Siria, aquí en Damasco, que eso está ahí cerquitica. Hay movimiento de tropas en Turquía, muy sospechosas. ¿Estarán preparando algún otro ataque? Dijo: no, si estamos negociando en Camp David con ellos, ¿cómo nos van a atacar si es que estamos en plenas negociaciones de paz? No quiso creerle a Moshe Dayan. Moshe Dayan lo conocían también como el pirata, porque en un enfrentamiento con los enemigos en el año 52 él había perdido un ojo, entonces siempre aparecía con esa parte vendada. No sé si algunos, ese fue Moshe Dayan. Golda Meir, la primera ministra, no le creyó a Moshe Dayan que hubiera una posibilidad de un ataque, pero se confiaron, y contra lo que esperaba Meir, ese 3 de octubre, cuando todo el mundo estaba en celebración religiosa, el cielo está poblado que no entra un rayo de luz porque está lleno de aviones de guerra de los enemigos. Eran las 3 de la mañana de este lado del mundo, que tiene 9 horas de diferencia. Hay 9 horas de diferencia de este lado del mundo con Israel. El señor Richard Nixon era el presidente de los Estados Unidos, estábamos hablando del 73. A las 3 de la mañana suena el teléfono rojo, que era el teléfono que se comunicaban en ese entonces los países bélicos, los países nucleares que tenían el poder nuclear del mundo, de destrucción del mundo, se conocía como el teléfono rojo. Suena el teléfono rojo en la Casa Blanca a las 3 de la mañana, ahí entre dormido, Richard Nixon lo contesta. Al otro lado de la línea está una mujer que ha entrado en shock, que es Golda Meir, primera ministra de Israel, diciéndole: señor Nixon y los Estados Unidos, ¿ustedes hacen algo a favor de nosotros, el Estado de Israel, o nosotros desaparecemos hoy de la tierra? Pero si ustedes no mueven un dedo, Dios se los cobrará a ustedes. ¿Correcto? Eso les dijo. Richard Nixon, de inmediato, que cuelga el teléfono con Golda Meir, llamó a Rusia, a Moscú. Para hablar con el premier ruso de ese entonces,
y decirle, o ustedes paran el ataque contra Israel en este momento, o yo acciono el famoso maletín negro, que es una especie de control remoto del sistema atómico, que tanto lo tenía Rusia como lo tiene Estados Unidos. El maletín ese que tiene que cargar, cada presidente tiene que cargar con ese maletín por donde quiera va. Correcto. Entonces le dijo, retira ya su ataque, retira su ejército, retiran sus aviones de Israel. Deje solo los árabes, que Israel con los árabes puede defenderse. Pero ustedes se retiran o yo acciono el maletín negro y volamos todos en átomos en el espacio. No hay ningún problema, todos volaremos hoy en el espacio como átomos. Usted verá. Pues, ¿qué hizo el señor Leonidas Brezhnev, que era el premier ruso en ese momento? Brezhnev llama a sus tropas inmediatamente que estaban desplegadas en Israel y en el Mediterráneo y les dice, por favor, nos retiramos ya de Israel. Todos nos replegamos de allí, todos, que no quede nadie ni un solo avión. Nos replegamos enseguida. Se retiró toda la aviación rusa, las tropas que tenían por tierra, que Golda Meir dijo, tenemos soldados hasta en los baños, soldados enemigos hasta en los baños, todos se retiraron. Al retirarse en todos, quedaron solamente los ejércitos egipcios, libios, iraníes, iraquíes y otros pues de los aliados. Israel con ellos se entendía. A ellos otra vez les dio tremenda paliza, los hizo retroceder. Claro, así pasó. Y así se saldó la famosa guerra del Yom Kippur del 3 de octubre del año 73. ¿Correcto? Entonces, esas dos referencias apuntan siempre a que Rusia ha sido el permanente aliado de los enemigos de Israel, siempre en todos los ataques. Es decir, cuando la Biblia está diciendo lo que va a pasar, ya tenemos como punto de referencia los precedentes. Es decir, eso no es nuevo, eso ya ha pasado. ¿Correcto? Entonces, vuelve al texto de Ezequiel. ¿Quién es más aparte de Persia, de Etiopía o la franja de los países que ya mencioné ahora, más Libia? También vienen con ellos Gomer, están Gomer, verso 6, todas sus tropas, que es exactamente Turquía, la actual Turquía de hoy, musulmana también. Y curiosamente están aquí, está Grecia y está Alemania. ¿Quién creyera que Alemania otra vez se vuelve a meter en problemas, que ya tuvo un problema bien serio con Israel? Y por apoyar una causa en la que ella ahora no está, termina otra vez involucrada en el mismo asunto. Lo está mencionando aquí la profecía. Eso no pareciera en la lógica viable por los antecedentes con Alemania y por el estado donde ahora está metido Alemania, que está en la Unión Europea, que más o menos es enemiga de Rusia, pero ¿quién creyera que en un momento dado vuelve a dar el salto y termina otra vez allá? Bueno, todo es posible. Así está en la profecía. Togarma es Polonia y Alemania, que habitan los confines del norte, es decir, la parte norte de Europa, y todas sus tropas y muchos pueblos. Prepárate y apercíbete, tú y todo tu ejército que se han reunido contigo, y mantente alerta. Entonces note que aquí menciona unos países concretos, no todos los países del mundo, sino concretos. Para abreviar, vamos a trasladarnos al verso 11, y dirás, voy a invadir un país indefenso, voy a atacar a gente tranquila. ¿Por qué tranquila?
o un país que vive en paz, porque va a haber una falsa paz. Los primeros 3 años de la gran tribulación es un periodo de una falsa paz. Entonces Israel dice, bueno, si tenemos un tratado de paz firmado por 7 años, tranquilos. En ese tiempo de esos primeros 3 años y medio, Jerusalén va a ser la capital económica del mundo. Por eso las grandes riquezas del mundo van a ser trasladadas allí, los grandes capitales. ¿Por qué? Solamente un ejemplo. El 80% de la economía de los Estados Unidos es de empresarios judíos. Solo eso. El 80% de la economía inglesa, británica, es de judíos. El 70% de la economía francesa es de judíos. Y así comienza. Yo he dicho coloquialmente que el día que todos esos grandes empresarios y capitales judíos que están en Estados Unidos se trasladen a Israel, Estados Unidos llegará a ser tan pobre que se hará tan pobre como Haití o como Venezuela en este momento, tristemente, desafortunadamente. Claro, Venezuela por otras razones que ya ustedes conocen. Entonces saldremos a la calle y nos chocaremos con gringos vendiendo hamburguesas aquí en la esquina, en la otra esquina, en la otra, por todo esto aquí en Colombia, aquí en Bucaramanga. ¿Ah? Y el sueño americano habrá aterrizado aquí vendiendo hamburguesitas en cuanta esquina ustedes encontrarán gringos. Y el sueño americano se convertirá en la pesadilla más terrible. Los grandes capitales se fueron y ahora Jerusalén es la capital mundial, la capital económica del mundo. ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Veas, mire que sigue diciendo eso. Dirá, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas porque están confiados por la supuesta paz. Sigue el texto. ¿Para arrebatar qué? Despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Geográficamente Israel está en todo el corazón de la tierra. Si usted ve un mapa, Israel está en todo el corazón de la tierra. ¿Ah? La precisión de la Biblia, eso no vaya, hasta geográficamente todo está milimétricamente hecho. Alabanzas a Dios. Aquí vienen unos cuantos países que levantarán voces en contra de esa invasión, pero son muy débiles países. ¿Quién los encabeza? Los encabeza España. Miren. Saba, es decir, los países de Marruecos y toda esta zona del norte de África, son los únicos que van a levantar la voz. Saba y Dedán. Los mercaderes de Tarsis, ya las versiones modernas dicen España. Y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido a tu multitud para tomar botín y para quitar plata y oro y para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Son los únicos que medio le van a protestar, pero una protesta ahí sin ninguna acción sin que la acompañe. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a God, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Desde luego que lo van a saber. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Ahí ubica uno en Israel, a todo el norte está estos países. Rusia y sus aliados. Y tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grandes multitudes y poderoso ejército. Miren lo que sigue. Subirás
contra mi pueblo Israel como nublado. Está hablando de la invasión aérea cuando no había aviones, como una nube, para cubrir la tierra, una nube que cubre la tierra. Lo que pasó en el 73 que decía May, no dentro de un rayo de sol porque todo está, una nube de aviones está sobre el cielo de Israel. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones, ¿para qué? Aquí el propósito de Dios, ¿con qué va a pasar eso? ¿Por qué va a permitir Dios que pase ese ataque contra Israel? Aquí dice, ¿para qué? Para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel a quien yo hablé en tiempo pasado por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Cuando estas tropas estén ahí, se va a producir un tremendo terremoto tan espantoso que vea lo que va a pasar. Que los peces del mar y las aves del cielo, las bestias del campo y todas las serpientes que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, es decir, ante la presencia de Dios. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y luego dice, en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, es decir, terminarán atacándose en ellos mismos, los mismos enemigos. Y yo litigaré con él con pestilencia. ¿Cómo los va a atacar el Señor a ellos? Aquí está el juicio que Dios va a traer sobre estas tropas de God y sus aliados. Con pestilencia, con sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, es decir, como la gran explosión de un volcán. Y seré ese día, cuando caigan todas las tropas, estas tropas invasoras, en los montes de Israel, dice, seré engrandecido, Dios, seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Alabanzas a Dios. ¿Cómo será el daño que van a sufrir? Es decir, dimensionemos por un momento. Capítulo 39, verso 9. 39 de Ezequiel, o sea, el capítulo siguiente, verso 9, que sigue con el tema, que sigue la secuencia. Vea lo que va a pasar. ¿Cuántos van a morir? Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paves, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por ¿cuántos años? Todo ese arsenal de armas que van a quedar allí, tardarán 7 años removiendo ese armamento. 7 años. ¿Cuánto tiempo van a durar enterrando muertos? Verso 12. Ahí en el mismo verso 12, al verso 12, por favor. Y la casa de Israel los estará enterrando ¿por cuánto? 7 meses. Para limpiar la tierra de Israel. 7 meses enterrando muertos. ¿Ah? Tal es la mortandad que va a haber, que van a tardar 7 meses solamente recogiendo muertos. Así terrible es lo que va a pasar allí con este juicio que Dios va a traer sobre God por su arriesgada apuesta
de meterse primero en contra de los planes de Dios con Israel y en contra de Israel por su gran ambición económica y por patrocinar a sus amigos, aliados, que son los musulmanes más radicales, enemigos de Israel. ¿Ve? Bien, ahí termina el primer juicio, terminó ahí.